Ok, veamos del libro de Bagnes. El 10.10. Dice que una cavidad esférica de radio A se encuentra dentro de un dieléctrico muy grande que está uniformemente polarizado. O sea, tenemos una porción dieléctrica, digamos, grande, es decir, infinita, pero tenemos una cavidad, o sea, dentro del dieléctrico, hay una cavidad, o sea, hay una parte donde hay vacío, y esa parte, esa cavidad es una esfera. Ahora no se modifica, antes si lo hacía, ahora qué pasó. Ok. Una cavidad de radio A donde se supone que en esa cavidad es vacío. Es un hueco dentro del dieléctrico. Y el dieléctrico está uniformemente polarizado. ¿Qué significa eso? Que la polarización es un vector constante. Constante en magnitud y constante en dirección. Que lo puedo escribir así. P igual a un P sub 0. Y por simplicidad, y dada la simetría esférica de la cavidad, lo puedo colocar en Z. Ustedes pueden asumir otra dirección o dejarlo en una dirección arbitraria, pero por la situación de la esfera, conviene dejarlo en Z. O sea que si lo dibujo así, en el dieléctrico tendría ese vector, esos vectores constantes, suponiendo que Z va en esta dirección. Y son vectores de magnitud y dirección constante, aunque en el dibujo no lo aparenta. Entonces, si eso ustedes lo colocan en otra dirección que no sea Z, vean que por la simetría esférica yo puedo cambiar y decir ese eje en el que se dirige la polarización va a ser el eje Z. Entonces no hay ningún problema en asumir esa dirección. Te voy a decir que el origen está en el centro de la esfera y que en la esfera es vacío. Ahí no hay dieléctrico. Entonces, lo primero que el problema lo que pide es encontrar el campo E en el origen. Calcular el campo eléctrico E en el origen. Bueno, veamos que el problema no habla de que tengamos carga, es decir, como los capítulos del 2 al 8 que decía, hay una carga puntual ubicada en tal lado o existe una densidad de carga de tanto o etcétera. Pero no habla de carga en ningún momento, no habla de densidades de carga superficial, volumétrica o puntuales, no dice nada. Entonces, eso nos está diciendo que no hay cargas libres. Pero si tenemos una polarización, que en este caso es un dato donde hemos asumido sin perder generalidad y sin generar ningún tipo de diferencia una dirección por simplicidad en Z, entonces hay polarización, pero nos lo dan como dato. Vean que no nos están hablando tampoco de un K sub E, entonces no podemos adelantar que es IHL. Quizás lo sea, quizás tengamos
que los tres vectores, los tres campos E, P y D sean paralelos, pero no puedo utilizar por el momento o de entrada o en una parte del procedimiento las ecuaciones que son válidas para IHL porque no da ese caso G. Si el problema dice un dieléctrico con un caso G de tanto, bueno, puedo utilizar cualquier ecuación que tenga para IHLs o de repente es para ILs, pero en este caso no pueden utilizar ninguna para ello. Ojo con eso. No hay cargas libres. Porque no lo menciona. Ahora, ¿cómo podría ser un problema que sí tengamos cargas libres? Bueno, que diga que hay una carga puntual acá en el origen. Podría suceder. Y creo que es creo que el 1017 es parecido a lo que estoy diciendo. Habla de una carga puntual en el origen. Pero si no dice nada, entonces no hay cargas libres. Todas las densidades de cargas libres van a ser igual a cero. Sí hay o podrían existir cargas ligadas, porque las cargas ligadas dependen de la polarización. Entonces, la carga volumétrica ligada o la densidad de carga volumétrica ligada, recordemos que es menos la divergencia del vector de polarización. ¿Y cómo es esto? Es un vector constante y tiene componente en z, calcular esa derivada me va a quedar cero. No hay densidades de cargas volumétricas ligadas. Y si esas cargas, si hubiesen de esas cargas estarían, lo voy a dibujar acá, si hubiese esa densidad de carga, esas cargas estarían en el volumen del dieléctrico, que es el volumen de toda esa porción, sin incluir la cavidad. Ahí estarían si las hubiesen. Ahora, superficiales. Las superficiales, recordemos ligadas, son el producto punto entre el vector de polarización y el vector normal. Si es una superficie cerrada, recuerden que los vectores normales dependerán de la cara de la superficie, en el sentido que tenemos aquí una superficie, que es la superficie de la esfera, y tendríamos de repente las laterales, de repente si fuera un cubo o si fuera un paralelepípedo, tendríamos 6 caras laterales. O sea que podrían existir 6 densidades superficiales, pero como esto se va a evaluar en la superficie, se evalúa en la superficie, entonces en las partes estas que estoy marcando ahorita, como están en el infinito, no tiene sentido hacer una evaluación. O sea, no se consideran. Ahora, ¿por qué digo que es infinito? Bueno, porque dice una muy grande, muy grande. Si hablase de un cubo o un paralelepípedo, esto se modifica automático. Si hablase de un paralelepípedo o un cubo, ahí sí debo considerar las 6 caras más la parte del interior de la superficie por la cavidad. Pero como es muy grande, solo voy a considerar entonces una densidad que podría existir y si existe va a estar en las partes esféricas. Esa densidad es el vector de polarización, que es P sub 0 en dirección de Z y el vector normal. En este caso, como el dieléctrico o la porción que está polarizada del dieléctrico forma un volumen cerrado, forma una superficie cerrada porque encierra un volumen, entonces recordemos que el vector normal va dirigido hacia afuera del volumen. Esa es una regla cuando tenemos una superficie cerrada.
sea que aquí tendríamos un normal que va hacia afuera, este normal que va hacia afuera, este que va hacia afuera, este que va hacia afuera. Pero en la parte esférica, el normal sería así. Tiene que ir hacia afuera de él. Entonces, ese vector normal tendría que ser menos R. ¿Por qué el negativo? Porque va hacia afuera. No es recordemos que en una esfera, una cosa es decir R, y si lo escribo así, es menos R. Evaluado en la superficie, que sería R igual a A. Entonces, si hago el producto punto, tendría P sub 0, negativo, Z.R, como no está en el mismo sistema de coordenadas, habrá que pasar o Z a esféricas o R a cartesianas, pero ustedes pueden verificar que eso es coseno de teta. Y repito, la densidad de carga en la superficie que está en el infinito no se van a tomar en cuenta. Entonces solo tendríamos esta densidad de carga. Ahora, que no se tomen en cuenta implica que algo no se va a cumplir. Por ejemplo, habíamos hablado que la hipótesis del dieléctrico es que la carga total que tengamos, superficial o volumétrica, tiene que ser cero. Entonces, quizás si yo calculo la carga que hay en la parte esférica, en la superficie de la parte esférica, lo podemos calcular. En la carga en la superficie de radio A es simplemente la integral de la carga ligada, diferencial de área, y eso es una integral doble de menos P sub 0, coseno, el diferencial de área va en R, esto sería R cuadrado seno d de teta d de phi, R es constante, R vale A. La integral de teta va de 0 a pi y phi va de 0 a 2 pi. ¿Cuánto daría esa integral? Digo yo que están ahí, ¿verdad? Escuchando. Ok, yo 0. En ese caso quiere decir que no hay carga ahí, pero podría pasar en algún ejercicio posterior que aquí en la esfera, la superficie interior de esa cavidad, no nos dé cero, implicando que en las superficies que están en el infinito tendríamos la otra carga correspondiente para que al final de cuentas se mantenga esta condición. Pero aquí ya no ocurre esa situación. Repito, podría ocurrir que tengamos que en la superficie de la cavidad la carga no sea cero, implicando que la carga en las partes del infinito, que queda carga ahí para que se mantenga eso. Bueno, pero es una condición que quizás la van a ver en otro ejercicio. Bueno, tenemos entonces que esa densidad de carga superficiales
de sub 0 coseno. Entonces podemos utilizar, perdón, todas las herramientas que hemos visto para calcular campo eléctrico. Pregunta, ¿podemos usar ley de Gauss para encontrar el campo? Se puede utilizar la ley de Gauss, y aclaro, ¿no? Para encontrar el campo. Digan sí o digan no en este problema. En este ejercicio, para esa densidad de carga superficial, podemos utilizar la ley de Gauss. Uno responde, bueno, Eduardo dice que no, Elisa dice que no. Y si yo les pregunto por qué no. Por la forma de la figura no tiene nada que ver eso. Bueno, influye un poco, es una esfera. Recordemos que en los problemas de esferas, es decir, olvidémonos de todo el dieléctrico, ese espacio, todo lo demás, pero ese espacio donde no hay densidad de carga, entonces volumétrica se puede considerar para fines prácticos que es vacío, porque aquí no hay densidad de carga. La única densidad de carga que hay es acá. Entonces el problema se puede ver como simplemente regresar al capítulo 2 o 3 y decir, tengo una esfera de radio A con una densidad superficial que es esa función. Y quiero calcular el campo en un punto cualquiera. Bueno, me lo piden en el origen, pero pero me olvido del dieléctrico y lo veo como un problema de una esfera con cierta distribución de carga, en este caso superficial. Depende, bueno, en primer lugar, si cuando teníamos esferas o esferas concéntricas, se puede utilizar ley de Gauss siempre y cuando las densidades de carga o sean constantes o dependan de R. Y vean que la densidad que tenemos ahorita no depende de R. Entonces, ¿se puede usar ley de Gauss para encontrar el campo? No. No se puede usar ley de Gauss. El problema es que algunos hacen lo siguiente. Ok, como lo estaba leyendo por ahí, dice, no hay carga encerrada. Y dice, como no hay carga encerrada, entonces el campo es cero. Y ella responde, eso es falso. No pueden usar la ley de Gauss. Si la carga encerrada por una gaussiana es cero, la única condición para que el campo sea cero es que el campo, en el caso de esfera, sea radial. Pero aquí el campo no garantizamos que es radial porque la densidad no depende de R, depende de θ. Y resalto esto porque es una situación común en los exámenes o en las actividades de que le quieren aplicar la ley de Gauss a todo. Recordemos esas condiciones. Si las densidades de carga dependen de R o son constantes, se puede utilizar la ley de Gauss para encontrar el campo, si no, no. Y si no podemos utilizar Gauss, ¿qué podemos hacer para encontrar el campo? Bueno, la ecuación del capítulo 2, o del capítulo 3, más bien. 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral del diferencial de carga, R sobre R cubo. Ya saben que si no se puede hacer ley de Gauss, esa es la única posibilidad. Bueno, ¿dónde lo piden? Lo están pidiendo déjenme ver, ¿dónde era? En el origen. Realmente lo piden en el centro de la cavidad, pero como
hemos tomado por simplicidad ahí el origen, es más fácil decir que es el origen porque ustedes lo pueden tomar en otro lado. Recuerden que la expresión del campo eléctrico no depende de dónde toman el origen, pero es más fácil si el origen lo ponen justo en el centro de la cavidad. De forma que, digo, el R normal, aquí tendríamos un diferencial de carga, que es la densidad por el diferencial de área. Entonces, el R primado, voy a poner primero S, es el punto que ubica el diferencial de carga, es decir, el punto fuente sería un A en R primado. El R normal es el punto de campo y me están pidiendo el campo en el origen, entonces esto es 0. De forma que el vector relativo es el normal menos el primado, me quedaría menos A en R unitario primado. Si reemplazo el campo, lo voy a poner así, en el origen es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, una integral doble, porque vamos a integrar respecto de θ y de phi. El diferencial de carga es la densidad es menos p sub 0 coseno de θ. El diferencial de área es a cuadrado, porque r es constante, entonces sería a cuadrado seno, diferencial de θ, diferencial de phi. Recuerden que r es constante ahí. El r del diferencial de área, ¿verdad? No el r del vector unitario. Está cargando esto. Ya. Aquí iría el r al cubo, la magnitud, pues la magnitud es a. Entonces va a al cubo y aquí iría menos a r primado unitario. Entonces le voy a poner primado a todas las variables de integración. Y la integral va de θ de 0 a pi y de 0 a 2 pi. Saben que este r no es constante, que deben cambiarlo. Ese r lleva pues componentes seno de θ, coseno de phi en x, más seno de θ, seno de phi en y, más coseno de θ en z. Entonces hay que escribir R en términos de X, Y y Z, los vectores, los versores en coordenadas cartesianas, pero veamos que como aquí no hay nada en el integrando, no hay nada que dependa de phi, entonces si yo integro el R, cuando integre coseno con respecto de phi y seno, o sea, cuando integre phi las componentes X y Y, esto es lo que lo hemos hecho un montón de veces ya, va a ser 0. O sea que este campo en el origen tiene dirección Z, de forma que me va a quedar E en el origen es igual a 1 sobre 4 pi de epsilon 0, la integral, bueno, si como solo me queda componente Z, digamos que ya integré phi en Z. Entonces me quedaría un 2pi, donde ese 2pi es la integral de phi. Luego me quedaría una integral de 0 a pi. Me va a quedar positivo. Vean que el A se va a eliminar, porque tengo aquí A cuadrado, aquí tengo A al cubo, el A se fue, queda positivo. Va a quedar entonces un P sub 0 que lo puedo sacar de la integral. Y me quedaría coseno, seno y el coseno que acompaña o que va debido al vector R. Es decir, quedará
un coseno cuadrado de teta, seno de teta primados, diferencial teta primado. Y la dirección, z. Entonces el potencial en el origen, perdón, el potencial del campo en el origen es P sub 0 sobre 2 epsilon 0. Y la pregunta para ustedes, ¿cuánto da esta integral? Ok, 2/3. Entonces quedaría 2/3 en dirección z. De forma que el campo eléctrico en el origen es, lo puedo escribir así, 1/3 de P sub 0 por z. Ahora, este P sub 0 por z, recuerden que es el vector de polarización. Entonces, aunque asumí una dirección en z, por simplicidad, perdón, vean que la respuesta del campo la puedo expresar en términos de ese vector de polarización. O sea que el campo en el origen es igual a 1/3 de P. Y esto es un vector constante. De forma que también podría encontrar, recordemos la relación, ¿no? El campo D es igual al campo E. No, el epsilon, perdón, tiene que ir ahí, tiene razón. Estoy pensando en el campo D. No, tiene que ir el epsilon. Perdón, 3 epsilon 0. Gracias. Entonces, ahora, estos tres vectores de E acá, sí es E, y P no son paralelos. Tengo una esfera de radio A y digamos que la polarización es radial. La polarización, digamos, es una constante, pero va en dirección de R. No es uniforme, ojo. Porque uniforme se refiere a que no cambia la dirección ni la magnitud, pero en este problema, si yo me pongo a dibujar la polarización, la magnitud es constante, pero la dirección va cambiando, porque recordemos que la dirección, al ser radial, depende del punto donde lo estén dibujando. Este no es de Wagner, pero para complementar lo que ya hicimos. Te recordemos que uniforme es magnitud y dirección constante. Aquí solo la magnitud es constante. Perdón, alguien preguntó algo. Cuando tengamos la evaluación del capítulo. Sí, vamos a ver. Quizá el ejemplo que haga o el que les mande después ya se va a ver en una información del capítulo, usando el capítulo 10. De repente el problema va a decir, verifique las condiciones de frontera del problema. O inclusive lo podemos hacer en este si el tiempo ajusta. Por ejemplo, nos dicen la polarización es esta. Entonces, esto es el dieléctrico. Todo lo que está dentro de la esfera es dieléctrico, polarizado de esta forma. Lo que está fuera de la esfera es vacío. Misma historia. Nos piden, digamos, calcular el campo
en todo punto. No habla de que hay alguna densidad de carga que está dada como dato, o que hay una carga puntual, o que hay una carga distribuida de forma uniforme, qué sé yo, etcétera. Por lo tanto, nuevamente, no hay cargas libres. Las únicas cargas que pueden haber son cargas debido a densidades de carga ligada producto de la polarización. Pero como es una polarización radial, en este caso, al calcular la densidad volumétrica de carga, lo que tendríamos es menos la divergencia del vector de polarización, y es una divergencia que por el tipo de coordenadas debe calcularse en coordenadas esféricas. Entonces, si vamos a la expresión de la divergencia simplificada ya del libro de Wagner, o si recuerdan la multiplicación de 1, H1, H2 por no sé qué, me voy directamente a ya la versión simplificada. Recordemos que es 1 sobre r cuadrado, el seno se eliminó, derivada de r cuadrado por la derivada de la componente r de la polarización con respecto de r. Y ya eliminé un seno que aparece por ahí. Porque recuerden que es 1 sobre H1, H2, H3, derivada de H2, H3, derivada de la componente. Ya un seno que sale ya lo cancelé. Quiere decir que esto es 1 sobre r cuadrado, derivada con respecto de r, de... Perdón, aquí no es la derivada, aquí es la componente. Porque estamos con la divergencia. Entonces sería P sub 0 R cuadrado. O sea que eso es negativo. Quedaría un 2 P sub 0 sobre R. Esa es la densidad de carga volumétrica. En el caso de superficial, es el producto punto del vector de P con el vector normal evaluado en la superficie, que en este caso la superficie R igual a. P es P sub 0 en dirección R, el vector normal va en R, entonces solo nos quedaría P sub 0. O sea que a diferencia del problema anterior, en este caso tenemos que en esta esfera dieléctrica, debido a esa polarización radial, hay dos tipos de densidad de carga. Una densidad volumétrica y una densidad superficial. Pero si vemos la carga total sería la integral de la carga volumétrica más la integral de la carga superficial. La volumétrica es, como la densidad solo depende de R, como solo depende de R, saben que la integral se reduce a 4pi, la integral de menos 2 P sub 0 sobre R, R cuadrado diferencial de R, de 0 a A. Y como esta densidad es constante, saben que la carga sería entonces la densidad por el área. El área de la superficie donde está que la superficie de la esfera. Si calculan aquí la integral, quedaría un R, entonces queda 2R, la integral sería menos A cuadrado por el P sub 0, más, entonces, en este caso, la carga total del dieléctrico es 0. Lo que conocemos como la hipótesis del dieléctrico. Y que ocurrió en el problema anterior también. Pero por los tipos de densidades que hay,
La pregunta es si podemos usar ley de Gauss para encontrar el campo. Porque al fin de cuentas, o sea que hay polarización, lo podemos ver como un problema donde tenemos densidades de carga. Otra vez el capítulo 3. Pero en este caso podríamos utilizar ley de Gauss. En este caso sí. ¿Por qué? Porque las densidades, tenemos una esfera. Las densidades de carga o son constantes o dependen de R. Entonces se puede usar perfectamente la ley de Gauss. ¿Qué podrían decir? ¿Qué podrían decir del campo eléctrico para R? Perdón, lo voy a poner al revés. ¿Se puede usar Gauss? Sí. Y de antemano sabemos que el campo va a ser radial. Entonces, si tengo dos regiones, una es R mayor que A y otra es R menor que A, para R mayor que A, ¿cuánto es el campo? Es decir, si tengo mi esfera polarizada, que la polarización es radial y todo lo demás, pero que esa esfera tiene densidades de carga volumétrica y superficial, pero para R mayor que A, al usar ley de Gauss, tomo una gaussiana, otra esfera concéntrica que encierre todo, la carga que encierra esta gaussiana es igual a la carga de todo el eléctrico. O sea, me encierra tanto la parte superficial como la parte volumétrica. Acabamos de ver que eso es cero. Entonces el campo sería cero. Para R mayor que A. Para R menor que A, lo que tendría es la esfera y mi gaussiana, observen esto, que la gaussiana, al ser una esfera concéntrica de un radio R menor que A, esa gaussiana solo encierra carga en el volumen. O sea, no está encerrando ningún tipo de carga superficial. Por lo tanto, al aplicar ley de Gauss tendríamos la integral cerrada de E punto de dA igual a la carga encerrada que solo va a ser volumétrica entre epsilon 0. El lado izquierdo me quedará E por 4pi R cuadrado igual a 1 sobre epsilon 0. Y la carga encerrada en ese volumen es 4pi, la integral de 0 a R, la densidad que es, ¿cuánto era? 2p sub 0 sobre R, 2p sub 0 sobre R, por R cuadrado diferencial de R. Es decir, que E 4pi R cuadrado es igual a 4pi sobre epsilon 0 por menos 2p sub 0. Aquí quedaría R, entonces es 1/2 de R cuadrado.
Ven que se ve el R, se va el 4pi, se ve el 2. Entonces el campo en cualquier punto del interior es, déjenme ver, no me falta nada, no, es menos P sub 0 sobre epsilon 0. La dirección radial, ¿verdad? Pero en este caso, es que la carga, esa es una condición que van a cumplir los dieléctricos. Esa es la llamada hipótesis. Las ecuaciones que se dedujeron parten de eso. O sea que, si yo tengo un dieléctrico, yo calculo la carga total de ese dieléctrico, tanto superficial en toda la superficie que pueda tener, que puedan ser varias, más la carga que hay en el volumen, debe darme cero. Siempre. Ahora, que puede usar Gauss o no, esa es otra historia. Pero si a mí me piden cuál es la carga de todo el dieléctrico, es cero. La situación es que aquí estoy calculando que esto es el campo en todo punto. Entonces el campo en todo punto es menos, lo puedo poner así, 1 sobre epsilon 0 por P, porque recordemos que esto era P. Entonces el campo, voy a hacer esto más pequeño, mucho. Ahí. Entonces digo, el campo para R mayor que A es 0, el campo para R menor que A es esto. Vean que es discontinuo, porque si yo evalúo en R igual a A, aquí me da 0, aquí me da 1 sobre epsilon 0 por P. Ahora, ¿qué sucede en R igual a A? Que el campo es discontinuo. Ahora, ¿cómo puedo verificar las ecuaciones de discontinuidad o de continuidad, perdón, del campo? Recordemos que el capítulo 9, el vector normal punto E2 menos E1 es igual a la densidad de carga total en este caso. Como en este problema solo hay ligada, porque no hay libre, ya vamos a ver un ejemplo después donde sí lo tengamos, solo es esta situación. Entonces, el vector normal sería R, entonces aquí sería el campo 2 radial, la componente radial, el campo 1, la componente radial. Aquí me faltó, perdón, el epsilon 0. Y lo podemos ver acá. La componente radial del campo 2, recuerden que la componente es menos P sub 0 sobre epsilon 0, que es esta de acá. Esa es la componente. Menos perdón, al revés lo puse, ¿no? Porque estoy diciendo que la región 2 es la de afuera, la 1 es la de adentro. Entonces el campo 2 es 0, menos el campo 1, la componente radial, que es esto. Entonces menos P sub 0 sobre epsilon 0. Y esto tendría que ser igual a la densidad de carga que tenemos en la superficie R igual a A. Y claro, una densidad de carga superficial. Y esa densidad de carga superficial es este valor, P sub 0. Entonces, esto es igual a P sub 0 sobre epsilon 0. Entonces, nos queda algo que, pues, es cierto. En este caso, lo que podemos comentar es que se verifican las condiciones de frontera para el problema. Y eso lo puede preguntar en un ejercicio. Por ejemplo, podría decir en otro problema, verifique las condiciones de frontera apropiadas para el campo B. Y lo que harían sería esto y ver que nos queda una igualdad.
Ok, en este caso, un comentario final. Sabemos que el campo D es igual a epsilon 0 por E más P. Eso funciona en cualquiera de los casos, ¿verdad? Pero recordemos que si me piden a mí para R mayor que A, en R mayor que A, es decir, fuera de la esfera, no hay polarización, porque la polarización está únicamente definida en el interior. Por lo tanto, el campo D sería epsilon 0 por E más P, pero P afuera es 0 y D afuera son 0. Entonces me quedaría que D es igual a 0. En el interior, pues P no es 0, entonces D sería epsilon 0 por E, pero vean que E en el interior se trajo esto. En el interior es menos 1 sobre epsilon 0 por P más P. Y en este caso, D también va a ser 0. Sí, a eso quería llegar. No es que siempre va a ser de 0, pero lo que sí se debe cumplir es que como no hay densidad de carga libre, recordemos que las condiciones de frontera para el campo D es D2 menos D1 y nos queda la densidad de carga libre y esta no hay. Entonces el campo D, la componente radial, tienen que ser iguales y lo son. En este caso son 0, pero si no fueran 0, igual tendrían que ser iguales. D es 0 en cualquier punto del espacio, para R menor que A, para R mayor que A. Pero lo que hay que asegurarse es que aquí la alternativa más rápida para encontrar el campo E es la ley de Gauss. Porque aseguramos que por el tipo de condiciones se puede utilizar la ley de Gauss. También podrían utilizar la expresión equivalente a la ley de Gauss para encontrar D. Solo que tienen que verificar que esa expresión depende de la carga encerrada libre. Y como esto no hay en ningún lado, entonces se puede resolver más rápido, porque libre no hay ni dentro ni fuera. Aplica cualquier gaussiana y el campo de ahí siempre va a ser cero. Pero otra manera también sería usar esto. Bueno, preguntas hasta ahí. No, entonces ahorita que salgamos de la videoconferencia, voy a habilitar la prueba ya. La prueba del capítulo. ¿Cuál era la que estaba pendiente? El capítulo 8. Son 2 o 3 preguntas, creo, de verdadero y falso, pero igual van a estar habilitados de hoy hasta mañana a las 5 de la tarde. El lunes sería la otra evaluación, sí, el lunes 27, el capítulo 8. Sí, las demás fechas se mantienen como tal. Perdón, alguien preguntó, ¿podríamos despejar para él la relación de los... Sí, exacto. Si de repente les es más fácil calcular D, o sea, si no hay cargas libres, y se puede utilizar la ley de Gauss, o más bien así, y se asegura que D es radial y que D, su magnitud depende de R, entonces D va a ser igual a 0.
O sea, si yo puedo utilizar la ley de Gauss en el caso de esferas, si no hay cargas libres, inmediatamente puedo decir que D es igual a 0. Pero si es un problema donde no puedo usar ley de Gauss, porque no está la simetría, porque por ejemplo, fuera un cubo, yo les digo acá, ok, tengo un cubo dieléctrico y no hay cargas libres, porque solo está polarizado de la forma que ustedes quieran, digamos una polarización uniforme. Entonces, claro, si yo aplico la fórmula del flujo, esto es 0. Ahora, pero D 0, D no necesariamente tiene por qué ser 0. Y eso lo dije, lo resalté mucho en el capítulo 4. Es decir, que el campo sea radial y que el campo su magnitud dependa solo de R, me produce a que yo pueda sacarlo de la integral. Y si yo lo saco de la integral, bueno, ahí puedo despejar. Pero yo no puedo despejar D si no sé su dirección o si no sé si es constante en esa superficie. Entonces, ojo con eso. Pero claro, en este problema, si yo arranco de esta relación y digo, ok, P es radial porque el problema me lo dice. E es radial porque las densidades de cara que hay o son constantes o dependen de R. Entonces, este es radial, entonces D va a ser radial. Aquí los tres vectores son paralelos, pero vean que no estamos hablando, bueno, no es que no sea, sino que no estamos hablando de IHL. ¿Y por qué razón, aunque los tres vectores sean paralelos, por qué razón no es IHL? Es una pregunta, híjole, tengo que dar otra clase ahorita, pero bueno. Es decir, en este problema, por la simetría que hay, por el tipo de polarización que es radial, los tres vectores son paralelos, pero no es IHL. Es que es muy diferente. Es decir, si es IHL, entonces los tres vectores de E y P son paralelos. Pero aquí es al revés. Si los tres vectores son paralelos, no es IHL. Bueno, podría o no podría. No sé cómo decirlo de otra forma. Que sea H IHL implica que los tres vectores son paralelos, pero que los tres vectores sean paralelos no quiere decir que sea IHL. ¿Y quién me dice por qué? Bueno, la razón es que en el IHL, recordemos que existe una relación entre los tres vectores. Se puede escribir, es decir, D es igual a algo multiplicado por P, E es igual a algo que tiene que ver con la constante dieléctrica o con el caso G, pero cada uno es algo multiplicado por el otro. Pero vean que en este caso, en este problema, D, ¿cuánto vale? D vale 0. No tiene nada que ver con la discontinuidad. O sea, en este problema, D es 0 en todo punto del espacio. Entonces, si D es 0, implicaría, claro, estas relaciones son válidas solamente en el dieléctrico, ¿verdad? Dentro del dieléctrico. Fuera no tienen sentido.
Pero si fuese IHL, cada vector es una constante multiplicada por otro. Una constante que hemos tomado como positiva. O una función que hemos tomado como positiva. Pero si D fuese 0, implicaría que P fuera 0. Y si P es 0, implicaría que E fuera 0. Entonces, por esa razón es que aunque los tres vectores sean paralelos, en este caso no es IHL. Ojo con eso. Bueno, preguntas. Ya corto la grabación.